Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Piscis, gracias por tu apoyo, cariño. Veo que estás confiando en lo que es en mi canal. Gracias corazón, mi carachama, mi anguila eléctrica, mi pirañita, mi Poseidón también y mi sirenita, ¿vale? Muy bien, tú ponte en la categoría que quieras. Es esto, cariño. Richard, me gusta que me digas piraña. ¿Por qué? Porque me encanta la carne, Richard, es esto. Muy bien, Piscis. No nos vamos a salir del lugar, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros. Antes de esto, el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, tenemos lo que es el Super Chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no doy lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Muy bien, empezamos. No sé si lo había dicho. Uy, por Dios, Piscis, ¿cómo estás, cariño? ¿Sabes qué puedo sentir con la energía del cuenco tibetano? A muchos de vosotros, si son mujeres, lo veo lo que es con un tul, ¿vale? Lo que utilizan las novias. Pero también estoy viendo como si te acercaras a una situación, no es algo malo, sino como que te estás enfrentando o estás con una historia que a lo mejor está más vinculada a lo que es en la parte pasional, ¿vale? En la parte pasional. Es algo nuevo para ti, es algo diferente para ti, pero sin embargo nos dicen, ¿por qué te complicas la vida, cariño? Si Dios te da limones, aprende a hacer limonada, cariño, ¿vale? Es esto. Porque a lo mejor me dice, Richard, yo no sé cocinar, Richard, yo no sé cocinar. Pero ya te he dicho, si Dios te da limones, aprende a hacer limonadas. Puede ser que muchos de vosotros están en una situación nueva, ¿vale? Una situación nueva que te va a llevar al éxito, al poder o a la felicidad. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte del trabajo o proyectos. Hay cosas nuevas. Lo que tú ves de repente me dice Richard, pero es que yo nunca. Un ejemplo, ¿vale? Porque tengo que decírtelo todo. Supongamos, vamos a ver, tú eres una persona que llevaba un trabajo de nivel técnico, vamos a poner, ¿vale? Eres un electricista, en mi caso, antes fui electricista. Y entonces, por ahí aparece, yo que sé, el gerente y te dice, hey, ¿quieres trabajar lo que es aquí en gerencia? Llevando lo que es de repente el cargo de tu área de electricidad. Y tú dices, uy, Richard, pero gerencia, yo soy electricista, es que no me voy a desenvolver bien. Cariño, es una oportunidad que te da la vida, ¿vale? Porque es cierto, ¿vale? Te encanta ser electricista, pero en gerencia te van a subir el sueldo, ¿vale? Y vas a estar rodeado de personas que a lo mejor de repente también tú te puedes capacitar si eres electricista para llegar a ser ingeniero. Un ejemplo. Entonces, son oportunidades que te llegan en la vida, nuevas experiencias que te va a llegar lo que es en la vida. No lo veas como algo negativo, velo como una evolución, véalo. Ya tienen algo para criticarme los haters y los haters. Míralo como una evolución, ¿vale, cariño? Míralo. Siento que a lo mejor también lo que es en la parte pasional, lo que es en el amor, a lo mejor te estás topando con perfiles que no eran para ti, que tú creías que no era para ti. Un ejemplo, tengo que darte ejemplos, Piscis. Supongamos, yo qué sé, eres una niña de la Bonanova. Aquí en Barcelona dicen de la Bonanova, de las personas pitucas, las personas pijas, ¿vale? Con dinero, es así, de San Gervasi. Hablo de Cataluña, ¿vale? Yo qué sé, de la Bonanova de San Gervasi. Es esto, cariño. Y entonces, pues, eres de ese perfil. Pero yo qué sé, un día te fuiste a una de tus empresas y el mecánico pues te miró, vosotros dos se miraron, se quedaron ahí como tortolitos. Es esto. Y dices, uy Richard, ¿qué ha pasado? ¿Será que le he visto yo qué sé con ese traje embarrado de grasa y con esas llaves que, no sé, me despertó algo, Richard. Sentí curiosidad y no me lo saco de la mente. Pero es que somos de somos, ¿cómo te puedo decir?, de diferente clase social, las etiquetas de la vida que yo siempre digo. ¿Por qué hacen caso a las etiquetas de la vida? Si al fin y al cabo es tu vida, cariño. Que tú lo vas a disfrutar, tú te lo vas a comer, no ellos. Entonces tienes que disfrutar, ¿vale? Puede ser que estás en ese puntillo.
O me dice, Richard, ¿sabes qué pasa, Richard? Aquí entre nos, ¿qué puede pasar? A mí nunca, que eres una mujer, supongamos un ejemplo, nunca me han gustado las mujeres, porque soy mujer, soy heterosexual, y conoces una mujer con la cual te llevas bien. Entonces, este cambio pues te sorprende. Pues tú tienes que vivir, cariño. Son experiencias, experimentas, pues si no te gusta lo descartas, ya está. Pero al menos te has sacado lo que es el clavito de encima, la espinita de encima. Porque veo que vienen muchos cambios, Piscis, cosas muy diferentes en tu vida. Yo qué sé, es la luna, son las energías, algo está pasando aquí. Pero hagas lo que hagas, te va a llevar al éxito, ¿vale, cariño? No te sientas mal. Muy bien, esa es la energía del cuenco tibetano. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot. Tengo nuevo mazo, el tarot urbano. Mira, el tarot urbano, ¿vale? Ya te veo ya. Richard, me lo has dicho como ejemplo, pero es verdad. Me gusta el mecánico, Richard. Me siento como quinceñera con mi Pancho, ¿vale? Yo no sé. ¿Te crees como Adela Noriega? No sé si vosotros han visto quinceñera. Búscalo. Si no, dime, Richard, ¿me lo puedes poner? ¿Me lo puedes poner en el enlace, en el próximo video, en los comentarios? Vale, la historia de quinceñera te lo cuento. Es una chica... Vale, es una chica que se enamora de un mecánico, que recién está descubriendo su cuerpo, que recién va a cumplir lo que es 15 años, ¿vale? Es esto. Entonces dices, yo no sé por qué mi cuerpo cambia cada día. Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? Esa es la música. Hoy por Dios. Te noto melodramática, cariño. Vamos a ver. O melodramático. Vamos a ver qué nos dice. A ver. Me sale la carta. Mira, a mí lo que me dice la carta del mago, la carta que visualiza futuro, es como si tú en estos momentos estuvieras haciendo un balance, los pro o los contras, o estás buscando lo que es señales, ¿vale? El príncipe de copas, estás buscando lo que es señales, cariño. ¿Será lo indicado? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Esta persona valdrá la pena? ¿Te haces preguntas? ¿Quieres ver mensajes? ¿Quieres ver una respuesta? O a lo mejor has entrado a este canal para buscar respuestas. Pues ya lo tienes, cariño, ¿vale? Ya lo tienes a tu Pancho, a tu mecánico. Y me vuelve a reafirmar, hagas lo que hagas, la abundancia te va a llegar, porque tenemos aquí muchos oros, el 10 de oro, cariño, el 10 de oros. Pero sin embargo, tú quieres más información. Es normal, porque es algo nuevo en tu vida, ¿vale? Haga lo que hagas. Vamos a ver, a ver qué más me dice. Vale, tenemos aquí la carta de las de copas. Sé que a lo mejor de repente cuando tú en algún momento puede ser que has comentado esto a alguien, tus sueños, algo nuevo que tú quieres hacer, a lo mejor también lo que es en el trabajo. Si todo este tiempo, supongamos, tu familia tiene lo que es una empresa familiar, ¿vale? Una empresa familiar muy potente, muy fuerte. Pero sin embargo, tú has estado llevando todo esto por complacer a ellos. Pero tú quieres, yo qué sé, tú quieres ser un guitarrista, ¿vale? Que no tiene que ver nada con la industria que tú tienes. Y tú sabes que tu familia pues simplemente no lo va a tomar para bien. Sientes que en algún momento vas a tener de repente algún tipo de enfrentamiento, de bloqueo. Por eso te digo, haga lo que hagas, tú vas a salir triunfante, ¿vale? A mí me hablan de oportunidades, a pesar que a lo mejor en estos momentos tu mundo es una oscuridad. Me hablan de oportunidades. Vamos a continuar. Sí, y me sale la carta de las de espadas. A ver. Muy bien. La carta del emperador me dice, puede ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros van a entrar lo que es en un proceso legal o están entrando lo que es en un proceso legal. Recuerda que es una lectura general. No todo es tu ex, no todo es amor, cariño, ¿vale? En un proceso legal. Me dice, ve con prudencia, ¿vale? Piscis, ve con prudencia. No te dejes arrastrar por la provocación, ¿vale? Observa todos los documentos. Tienes que estar detrás del abogado, del juez, de quien sea. Pero ve con precaución. Uy, mi micrófono. Habrá sonado ¡plac! Porque le he tocado. Lo siento sus oídos. Ve con precaución, ¿vale, cariño? ¿Por qué te digo esto? Porque no vaya a ser que te estén preparando lo que es un corralito. Un corralito. Porque mira estas cartas. A mí aquí ya me está diciendo ve con precaución porque no vaya a ser que te estén preparando un corralito. ¿Vale? Es esto. Tienes que estar detrás de las autoridades, detrás
de los abogados, de los jueces. No te descuides, no te descuides. Muy bien, vamos a ver, el daddy sale aquí. Veo que también muchos de vosotros, si a lo mejor de repente me dices, Richard, soy joven, ¿vale? Tengo yo que sé, 18 años para arriba, la edad que tú tengas, porque a lo mejor eres menor, pero con el consentimiento de tus padres puedes ver lo que es el horóscopo. Puede ser, ¿vale? Entonces, yo lo que veo aquí, si en algún momento tú querías aprobación de los tuyos, aprobación de tu padre, de tu jefe, de quien sea, una persona que tiene poder sobre ti, veo que esta persona se quita la corbata y te aprueba, ¿vale? Va a decir, vale hijo, vale hija, yo te amo, yo te quiero y yo quiero que tú seas feliz. Si esto es tu decisión, pues adelante. Por eso te decía también el ejemplo de la empresa. Por eso también te decía el ejemplo de repente de las relaciones que tú vas a tener, porque a lo mejor tenías un poco de conflicto, que la sociedad no te acepte como tú eres, ¿vale? Por eso te daba el ejemplo de la gente de la Bonanova, ¿vale? De San Gervasi. La gente pituca es esto. Muy bien. Entonces, yo veo que esta persona, yo veo que tu entorno, tu familia, va a buscar la paz, va a buscar la tranquilidad. Lo que quiere es tu felicidad, cariño. Lo que quiere es tu felicidad. Aunque a lo mejor al principio las cosas no sean tan claras, porque va a haber un momento de oscuridad en tu vida. Un momento de oscuridad, ¿vale? Vamos a continuar. Pero cierras con la carta de la estrella Piscis porque estás destinado y destinada a ser feliz. Date una oportunidad, ¿vale, cariño? Yo siento que hay alguien que no está en este plano terrenal, porque la carta de la templanza nos hablan también de los ángeles. Ángeles. Hay alguien que está interviniendo. Hay alguien que quiere ver que tú otra vez tengas colores en tu vida, energía en tu vida. Puede ser una pareja, puede ser tus padres, puede ser de repente inclusive tu ex, alguien que ya no está en este plano terrenal. Quiere que tú seas feliz. ¿Vale, cariño? Mira, estas cartas son preciosas. Son preciosas. Así que, Piscis, tienes que comértelo todo, ¿vale? Por eso te digo, si Dios te da limones, aprende a hacer limonada. Richard, no sé cómo se corta. Ay, por Dios. Voy a abrir un canal de cocina, ¿vale? Para enseñártelo. Muy bien. Vamos a continuar. Hoy, por Dios, Piscis. Es que ves cómo las cartas te van sacando lo que es la información. Algo nuevo en tu vida, algo diferente, algo distinto. Es esto, cariño. Yo qué sé, te han crecido las alas, Piscis, y ahora vas a volar. Vas a volar. Richard, quiero ser libre como el viento, peligroso como el mal, dulce como un beso. Ay, no me acuerdo más. Es la canción de Luis Miguel. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Algo así. Muy bien. Vamos a continuar. A ver qué va a medir. Signos. A ver, signos. A ver, Piscis. Vamos a ver, cariño, mi carachama, mi pirañita, mi anguila, mi Poseidón, mi sirenita también. Me sale lo que es un Tauro, me sale lo que es un Capricornio. Tú tienes muchos problemas con un Capricornio, un Cáncer, porque me salió de cabeza. Me sale lo que es un Aries y un Géminis, por Dios. Vamos a continuar. Te enseño aquí las cartitas. Vamos a ver, iniciales. Vamos a ver, Piscis. Es una tirada muy interesante, te soy sincero, porque nos hablan de una evolución, nos hablan de aceptación. Vamos a ver. Noto que a veces de repente quieres que las cosas salgan perfectos en tu vida. Noto que a lo mejor eres una persona perfeccionista. Pero cariño, ¿vale? Todo a su debido momento. El que tú seas perfeccionista no quiere decir que no tengas vida, ¿vale? Porque recuerda que el tiempo es oro y recuerda que la vida no lo tienes comprado. A lo mejor, yo qué sé, te estás llenando de joyas, de dinero. Tu banco está lleno ahí, está lleno. Pero cariño, cuando tú te vayas de este plano terrenal no te lo vas a llevar. No te van a enterrar con el dinero. Por si acaso, Richard, no, yo me voy con todo. No, guapa. Si llevas un anillo, te lo van a sacar antes de enterrarte. Te lo digo así, ¿vale? Y no es porque sea frío, es la realidad, cariño. Mientras puedas vivir, mientras puedas ser feliz, sé feliz, cariño. Sé feliz, porque para eso estás aquí, no para sufrir. Muy bien. La letra Z, vamos a ver. La letra H. La letra Y, la letra B, la letra F.
Uy, por Dios, hay una persona que quiere descubrirte más o quiere saber de ti. La letra K, de kilo. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen, cariño? Vamos a ver. Uy, de verdad, Piscis, me encanta, me encanta. Vamos a ver, mi sirenita. Vamos a ver. Hay una música de la sirenita, ¿no? No me acuerdo. Turururururun, tararara, tarararara, algo así. Yo soy gitana, algo de, ese de Shakira. Mi destino eres tú. Algo así, no me acuerdo, me lo voy a aprender, ¿vale? Quiéreme como soy y valeriano, mi corazón gitano, algo así, no me acuerdo, pero me hace recordar mucho lo que es a la sirenita, ¿vale? Vamos a ver, Richard, concéntrate. Vamos a ver, el tarot arcano. A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se lo va a quedar solita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el pato Donalds y lo mueve todo el mundo. ¿La han escuchado o no? A ver, a mover la colita. Si no la mueve, se me va a quedar solita. Muy bien. Me sale la carta de la reina de pentáculos, la carta del 4 de copas y la carta del 6 de copas. Puede ser que a lo mejor me dice Richard. Hay un grupo de ustedes que quieres tener la tranquilidad de tu familia. Puede ser que inclusive esto te lleve ¿a qué? A renunciar a algo, un nuevo amor, una propuesta o una familia. ¿Por qué te digo? Porque veo que das la espalda a las oportunidades, cariño. Das la espalda. De repente tienes una propuesta de una persona para tener una relación formal, pero para ti es más importante los hijos, tu entorno. Mira, es más importante. Yo, ¿qué te puedo decir, Piscis? Siento un cáncer, siento un Libra, ¿vale? Un Sagitario. ¿Qué te puedo decir, cariño? A veces hay personas que son más madres que mujeres o que hombres, ¿vale? O hombres que son más padres también. Es esto. Entonces, si tu decisión es esta, cariño, se tiene que respetar, ¿vale? Si es tu decisión, porque yo entiendo el instinto maternal, el instinto paternal, que en este momento me dice Richard, vale, antes que me diga sus sentimientos que quiere vivir conmigo, todo iba bien, pero cuando ya se declaró, me dio miedo. Yo te entiendo si tú tienes familia, yo te entiendo, ¿vale? No tengo por qué decirte cómetelo, 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 no, porque a lo mejor eres muy maternal, eres muy paternal, quieres proteger a los tuyos. Yo te entiendo, ¿vale? La decisión que tú tomes es la correcta. Muy bien, vamos a continuar. Pero si quieres que yo sea como el diablito que te come la oreja, ¿vale? Porque tengo esa parte malvada. Yo te diría, sé feliz, sé feliz, sé feliz, Piscis, sé feliz. Que ese cucaracho no lo vas a volver a encontrar, Piscis. Esa carne no lo vas a volver a encontrar. Cómetelo, Piscis, cómetelo. Soy muy malo. Vale, no me hagas caso a la voz interna que te dice. No me hagas caso. Muy bien, Richard, estás loco. Claro que estoy loco. Es así. La vocecita interna que te dice, no, no lo quiero aceptar, pero por dentro dices, por Dios, ¿y ahora dónde voy a aullar? ¿Ahora quién me va a hacer la rueda? Por Dios, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, Piscis, de verdad. Vamos a continuar. Me sale aquí la carta del emperador, pero mira, cariño, yo lo que veo aquí, como dice en ese refrán, cuando una persona te ama, por más que tú lo rechaces, esta persona te va a tener paciencia. Si tú no quieres compromiso, te va a entender. Te va a entender y va a decir, vale, perfecto, vamos a continuar como estamos. Porque yo veo que esta persona también quiere formar parte de los tuyos, de tu familia, de tu hogar, de tu entorno. Es esto. O a lo mejor me dice Richard, no tengo hijos. Lo que me interesa en estos momentos son mis estudios o mi proyecto de vida. Y por eso le he dicho, oye, ¿sabes? Me quita mucho tiempo. ¿Ha sido radical, Piscis? ¿Ha sido fría como el viento? Y esta persona ha dicho, vale, pues entonces nos damos un tiempo y luego te busco. Veo que esta persona está enamorado de ti o enamorada, ¿vale, cariño? Pero yo no sé hasta dónde va a tener paciencia. A mí me dices esto y te digo, vale, perfecto. ¿Qué pasa el siguiente? Lo siento, Piscis, yo soy así. ¿Qué pasa el siguiente? Ya está. Muy bien, pero cuando es amor, ¿qué vamos a hacer, Richard? No todos pueden ser frívolos como tú. ¿Qué pasa el siguiente? Muy bien, vamos a ver, características. A ver, Piscis, cariño. Vamos a ver, dirá Richard, estás loco. Yo lo sé, cariño, tú tienes que ser feliz. Uy, se me cayó una carta. Vamos a ver. A ver, por Dios. Veo fiesta, veo reunión para ti. A ver, a ver. Uy, se me caen todas las cartas, Piscis.
A ver, aquí está. Muy bien. Listo, 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 listo. Vamos a ver. A ver, mi querido Piscis, ya que las cartas están alborotadas y alborotados, vamos a ver. Me dice, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Puede ser que a lo mejor de repente tú a esta persona no lo tomas como algo serio, pero sin embargo cada vez que estás con esta persona te diviertes mucho, cariño. Te saca de tu rutina, de tu centro de confort. Mira, cariño, ¿ves? Es esto. Puede ser que sea de contextura normal, cabello largo, castaño o cabello negro también. Pero es una persona que a lo mejor me dice, Richard, yo lo que quiero es una persona estable y esta persona no me da lo que es esta estabilidad. Vamos a continuar. Esta persona tranquilamente puede ser que esté trabajando algo relacionado con el arte, el espectáculo, restaurantes, hoteles, porque veo que lo pasa bien, cariño. Es feliz a su manera, pero es feliz, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando también lo que es con un escorpio. Me sale la carta de la torre, te vienen cambios, cariño, cambios, nuevos inicios. No vaya a ser que una persona que a lo mejor tú creíste que ya era borrón y asunto nuevo, esta persona viene y se pone en contacto contigo porque no te olvida, cariño. Mira, muchos de vosotros me vuelve a salir, hombres o mujeres de cabello largo, mayores de 40 años o mayores de 30, ¿vale? No lo vamos a poner tanto, de 30 para arriba. Delgados o delgadas. Una persona muy mental, puede ser que esta persona vivan o vosotros viven en un lugar donde actualmente hace mucho frío, veo montañas. Esta persona siempre te lleva lo que es en su recuerdo, en su mente, pero también de repente tiene un poco de miedo o dudas de que tú lo rechaces, ¿vale, Piscis? En estos momentos tú tienes el control, tienes el poder de la situación. Veo que hay una persona que a lo mejor estás con un niñato o una niñata, una persona que también ha salido de una relación, de una historia, pero sin embargo cuando te conoció, su vida cambió, cariño. Veo que muchos de vosotros han encontrado una persona especial, aunque a lo mejor de repente no cumpla las características que tú quieres, pero esta persona está por ti, Piscis. ¿Quién como tú, cariño? ¿Quién como tú, vale? Mientras que otros pasamos hambres, tú estás en abundancia de carne. Muy bien, bendiciones, te me cuidas. Comenta y gracias por tu apoyo. Hasta la vista, Piscis.